Muy buenos días, jóvenes, señoritas, hermanos que nos ven en esta clase de escuela dominical. Estamos estudiando el libro de Isaías. Ya vamos en el capítulo 14. Isaías capítulo 14. Estuvimos viendo la semana pasada, vimos buena parte del capítulo. Llegamos hasta el versículo 22. Isaías 14, 22. Estuvimos viendo cómo este pasaje no está diseñado para que lo escuche el rey de Babilonia, está diseñado para que lo escuche el pueblo de Israel, para que sepa que aunque el rey al que se refiere aquí, que ya vimos en la clase pasada, que se refiere a Sennacherib, y aunque tiene una pequeña aplicación hacia lo que creemos acerca de Satanás, lo cierto es que literalmente se refiere más bien a Sennacherib, y le está diciendo Dios al pueblo de Israel que pues sí, aunque llegue este rey que va a ser muy muy malo y va a ser gran conquistador, un día le llegaría la muerte. Tarde o temprano le llegaría la muerte, y tarde o temprano tendría que dar cuentas, rendir cuentas a Dios por lo que hizo, y tarde o temprano su cuerpo se empezaría a pudrir pues tras la muerte. Entonces les da una esperanza al pueblo de Judá y al pueblo de Jerusalén. Van a tener un malvado enemigo, pero ese enemigo no es eterno. El único eterno es Dios. Ese enemigo no va a durar toda la vida. Ese enemigo va a morir y va a pues tener que dar cuentas ante Dios. Entonces, hermanos, jóvenes, con esto vamos a comenzar la clase en el día de hoy, en Isaías capítulo 14. El 13 y 14 son profecías sobre Babilonia. Profecías sobre Babilonia. Profecías sobre Babilonia. Y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te ruego, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, trabajando en nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por todo lo bueno que nos has dado. Gracias, Señor, por sostenernos en las pruebas, mantenernos en las tribulaciones. Gracias por tu compañía, por tu amor para con nosotros. Pido, Señor, que tú nos ayudes, que en el futuro podamos siempre recordar que inclusive las tribulaciones que vivimos, los momentos difíciles que vivimos son momentáneos. Más allá de esto viene la eternidad. Ayúdanos, Señor, a recordarte, a reconocerte, a sostenernos de tus promesas y tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dentro de la profecía sobre Babilonia estábamos viendo básicamente cómo Dios va destruyendo, acabando con el enemigo. Entonces tenemos la destrucción de Babilonia por Asiria. La destrucción de Babilonia por Asiria, ahí en capítulo 14, versículos 22 y 23. Vamos a leer. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Después del cántico, diríamos de un cántico burlón en el cual el Señor va profetizando la destrucción o el final del gran tirano que atacaría a Babilonia. En este pequeño pasaje ya hace un cambio, ha terminado el cántico y habla sobre de que el Señor, Dios, atacaría a Babilonia y la destruiría matando al pueblo de la ciudad. Anuncia un ataque a Babilonia.
con destrucción y muerte. La destrucción que se relata aquí, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en laguna de agua, y la barreré con escoba y destrucción, dice Jehová de los ejércitos. La destrucción que se relata aquí corresponde más bien a la destrucción que sucedió en el año 689 antes de Cristo, cuando los asirios atacaron Babilonia. ¿Se acuerdan que Asiria venía en tiempo de expansión? Y los babilonios se aliaron con los elamitas y con los medos para intentar rebelarse y acabar con el poder asirio. Pero en ese momento Dios no tenía intenciones de acabar con el poder asirio y permite a los asirios vencer a esta alianza elamita babilónica, persa o medo-persa. La logran vencer y las tropas asirias alcanzan Babilonia, la ocupan, la destruyen, la incendian, se llevan los ídolos que tenían allá dentro de la ciudad y la dejan inhabitable por unos años. Corresponde más a este evento que a lo que ocurrió en el 539. Ustedes saben que en el 539 Babilonia cayó en manos de los persas, en manos del rey Ciro el Grande. La ciudad cae, pero no es destruida. Ustedes inclusive podemos leer un poco de Daniel, y vemos a Daniel todavía en Babilonia en los meses siguientes a la caída de Babilonia. Alejandro el Grande, Alejandro Magno alcanza la ciudad y todavía está habitada en el 323 cuando Alejandro Magno muere. Así que los persas no destruyen Babilonia, simplemente la ocupan militarmente y la convierten en una de las capitales del imperio persa y ahí la dejan. En cambio los asirios, cuando lo hacen en el 689, pues prácticamente más de un siglo antes, la ciudad sí es incendiada, sí es destruida, sus habitantes, muchos mueren, miles mueren, queda sin habitar por un tiempo. Luego Sennacherib muere, llega otro rey asirio y restituye a la ciudad de Babilonia a su estatus original, es decir, le permite la repoblación. Entonces Dios anuncia la destrucción de Babilonia, y luego anuncia la derrota de Asiria. Anuncia la destrucción de Babilonia y también anuncia al mismo tiempo o inmediatamente después la destrucción de Asiria. Ahí en capítulo 14, versículos 24 al 27, relata esta profecía. Ahí en 14, 24 al 27, dice así la palabra de Dios: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Esta profecía se entiende en el contexto de toda la profecía que estamos viendo. Tenemos un Dios soberano que hará lo que tiene pensado hacer y confirmará lo que ha determinado. Lo que Él piensa hacer, lo hace. Obviamente esta soberanía de Dios en cierta manera también está abrazada por los demás atributos de Dios, como la justicia, la santidad, la veracidad, el amor, otros atributos, su omnipotencia, su omnisciencia,
abrazan este atributo de su soberanía. A diferencia de los falsos dioses paganos que no podían controlar sus emociones, que simplemente eran la transcripción de un ser humano deidificado, y ya, eso era todo lo que hacían los demás, las otras religiones. El Dios que aparece en la Biblia es un Dios soberano, que hace lo que ha determinado, que hace lo que ha pensado, pero siempre está abrazado esto con su amor, su justicia, su santidad, su eternidad, inmutabilidad, etc. Entonces, tenemos este Dios que dice, este Dios de la Biblia que dice que va a hacer de la manera que ha pensado sobre Asiria y confirmar lo que ha determinado. Quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Es un Dios soberano que incluyó a los asirios en su plan. Incluyó a los asirios en su plan. Y dentro de ese mismo plan, en el cual los usó para finalmente traer juicio sobre el reino del norte que había pecado, ahora en ese mismo plan para todo lo que está haciendo, también los quebrantó, los holló, los libró a Judá de la presión que ellos les pusieron. Dice que el yugo obviamente de la casa de Judá será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. En su soberanía, Dios permite a los asirios llegar a las puertas de Jerusalén, arrasar la tierra de Judá, pero también en su soberanía decide finalmente cortar el poder de los asirios, destruir el poder de los asirios, obligarlos a regresar a su tierra y dejar libre a Judá. Tiene un plan que es perfecto, que es bueno, y está apuntando a enseñarles cosas a la nación de Judá. Él bien pudo no haber permitido que los asirios siquiera se acercaran a la tierra prometida, pero en su soberanía lo permite, y les permite llegar inclusive hasta casi amenazar Jerusalén y destruir Judá. Pero en su momento, en su plan, también Dios quebranta a Judá. Dios tiene un plan y cada nación tiene un camino preparado sobre la tierra. Dios tiene el control sobre todas las naciones. Lo que Él ha determinado nadie lo puede impedir y nadie lo puede revertir. Dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Dice desde el versículo 26, este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios tiene un plan, y cada nación tiene una parte de camino preparado sobre la tierra dentro de ese plan. No son un plan para cada nación, es un solo plan, y todas las naciones de una u otra forma entran dentro de ese plan. Dios tiene el control sobre todas las naciones. Lo ha tenido en el pasado, lo tiene en el presente y lo tendrá en el futuro. Y lo que Él ha determinado, nadie lo puede impedir, nadie lo puede revertir. Entonces, dentro de ese plan, inclusive lo que estamos viviendo hoy en día de la pandemia, está dentro del plan de Dios. No es algo así como que Dios dijo, ¿qué pasó? Se me olvidó que había un virus ahí. No es así. Y con todas las crisis, con todo lo que ha pasado, Dios tiene un plan, y todas las naciones y las circunstancias que estamos viviendo entran dentro de ese plan. No quiere decir necesariamente que Dios lo provocó, pero sí que lo permitió. Y Dios es soberano. Y recuerden que esa soberanía está abrazada por su amor, su justicia, su santidad y todos los demás atributos de Dios. No es un Dios que dijo, ¿y ahora cómo voy a hacer sufrir a la humanidad? Ah, ya sé, ahí va una pandemia. No es así. Me hicieron enojar por algo, entonces ahora me voy a desquitar. No es así. Tenemos un Dios soberano que es sabio, que es bueno, pero también que es justo, que es santo, que ama,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el caso de este pasaje está diciéndonos, y lo notamos ahí claramente, Dios es soberano y permitiría que los asirios destruyeran Babilonia, y permitiría que los asirios destruyeran Israel y Samaria, y permitiría que los asirios llegaran hasta Jerusalén. Pero una vez que hubiese Asiria cumplido el plan por el cual Dios le permitió hacer lo que hizo, una vez que terminara ese plan, o esa parte, su participación en el plan de Dios, Asiria pasaría a la historia. Y nadie podría revertir lo que Dios había determinado para Asiria. Ni sus acciones, ni sus poder podrían revertir lo que Dios determinó para el reino asirio. Entonces hemos visto la destrucción de Babilonia, la destrucción de Asiria, y ahora viene la destrucción de Filistea. La destrucción de Filistea. Eso lo vemos en capítulo 14, versículos 28 al 32, lo que resta del capítulo. Lo que resta del capítulo. Dice así: en el año en que murió el rey Acaz fue esta profecía: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta eres tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, y no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se congregarán los afligidos de su pueblo. Recuerden, todas estas profecías, aunque dicen, profecía para Filistea, profecía para Moab, profecía para Tiro, no están escritas para esos pueblos, para que sean oídas por esos pueblos. Están escritas para que las escuche Judá, en el caso de Isaías, para que las escuche Judá y puedan salir animados o exhortados o reprendidos según el plan de Dios para la profecía que le corresponde. Y en este caso es una profecía hacia Filistea con la finalidad de animar a los de Judá en esos tiempos difíciles que estaban por llegar. Esta profecía fue dicha, dice aquí, en el año que murió el rey Acaz. Así que esta profecía tiene fecha. Esta profecía fue dada en el año 715 a.C. El año en que murió el rey Acaz. Ese año dice ahí, versículo 29: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que la hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Esta profecía, habla de que Filistea pensaba que saldría bien librada de las invasiones asirias. Pero no, los asirios llegarían a Filistea. Los asirios llegarían. Ellos pensaban, no nos va a tocar, pero Dios les dice, sí, ahí van. Dice, no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Ellos podrían irse a la cama confiados y vivir una vida confiada, pero tarde o temprano
el rey asirio los alcanzaría, y eso ocurrió en el año 711. En el 711 a.C., Sargón II alcanzó Filistea. Alcanzó el territorio de los filisteos, los mató de hambre y los destruyó. En realidad, hoy en día la tierra de Palestina no está poblada por filisteos. Algunos piensan, es que son filisteos, son descendientes de los filisteos que se hicieron árabes y por eso son enemigos de Israel. No tienen, ese pueblo ya no tiene que ver con los filisteos originales. Quizás hay alguno de mezcla, un poco de sangre de ellos, pero también hay sangre judía entre los palestinos y sangre árabe, así que no son completamente ajenos a la nación de Israel. Entonces, pero bueno, en ese momento ellos, en el 711, Sargón II los alcanzó el territorio filisteo, los mató, los destruyó. Dice versículo 32, versículo 31 y 32: Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad disuelta eres tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo de sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. En el 711 la invasión filistea no se pudo detener, como cuando está el humo. Ustedes se acuerdan, no el año pasado, hace 2 años, que vino un incendio enorme y que se llenó de humo todo. Aunque cerrábamos nuestras ventanas, cerrábamos nuestras puertas, el humo de una u otra forma se metía. Obviamente no se llenaba nuestra casa completamente de humo, o nuestras instalaciones, pero sí se metía humo. No se podía detener. De esa misma manera vendría la invasión asiria a Filistea. Por mucho que se esforzaran los filisteos, porque eran grandes guerreros, no podrían con los asirios. La invasión les llegaría. Y Sión, Jerusalén, podría estar segura. Todo se perdería. Los filisteos perderían y serían arrasados, pero Jerusalén permanecería allí, sin ser invadida, sin ser ocupada, como una demostración del poder y la veracidad de Dios. Dios había determinado que Jerusalén no va a caer, pero los filisteos sí lo harán. Los babilonios, los filisteos caerían. En algún momento los asirios también caerían, porque no son los pueblos eternos. El único eterno es nuestro Dios. Y entonces vemos la destrucción de Babilonia, un paréntesis con la destrucción de Asiria para animar a los pueblos, especialmente a Judá, más bien animar a Judá. Asiria va a caer tarde o temprano, pero antes de caer también destruirá a los filisteos, a los grandes enemigos de Israel y de Judá. Y entonces termina el capítulo 14 y da lugar al capítulo 15. Isaías capítulo 15 hace un cambio entonces en las profecías sobre Babilonia y sobre Asiria y sobre Filistea. Y entra a profecías sobre Moab. Profecía sobre Moab y anuncia la derrota de Moab. La derrota de Moab en capítulo 15. Las profecías sobre Moab son del 15 y 16 y viene la derrota de Moab, capítulo 15. Vamos ahí a Isaías capítulo 16, versículos 13 y 14, antes de empezar el 15. Dice: Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años
como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Surge en este pasaje del 15 y 16 la pregunta de la temporalidad, ya que el pasaje nos dice que estas profecías del 15 y 16 ocurrirían 3 años después de que se lanza la profecía. Da una temporalidad de tres años para el cumplimiento de la profecía. En 3 años se cumpliría la profecía. Moab era un enemigo tradicional de Israel. Fueron siempre sus enemigos. Eran parientes, por cierto. Si se acuerdan, eran descendientes de Lot. Eran descendientes de Lot junto con los amonitas. Por lo tanto, Abraham, Lot era su sobrino, Lot era primo entonces de Israel. Entonces eran primos, propiamente eran primos estos dos pueblos. Los moabitas fueron los promotores de que los israelitas fueran infieles durante el peregrinaje en el desierto. Ustedes se acuerdan, en aquel entonces iba Moisés, iban los israelitas y los moabitas contrataron a Balaam. Balaam no maldijo al pueblo de Israel, pero luego le sugirió que los invitaran a formar uniones mixtas que los llevaran a la infidelidad y provocó muchos muertos. Así que esa fue su primera participación, aunque Dios le ordena a Moisés y a los israelitas que no tocaran al pueblo de Israel. Luego, por 18 años, los moabitas oprimieron a Israel en tiempos de los jueces. Vinieron 18 años de opresión. Saúl y David los combatieron, tuvieron guerra, Saúl y David pelearon contra los moabitas. Aunque no hay que olvidar que una moabita se casó con Boz, y de ahí viene el rey David. Eso es algo interesante. Salomón se dejó influenciar por una moabita para adorar a Quemos. Salomón se casó con una moabita y la moabita lo impulsó a adorar a Quemos. Mesa era un rey moabita que pagaba tributo a Acab, y que después se rebeló a Israel en tiempos de Joram, tributarios de Israel. Eran tributarios de Israel. Y Moab sería destruida en tiempos de los asirios y sus sobrevivientes huirían a Edom. Y en ese contexto podemos empezar la próxima semana a estudiar el capítulo 15 del libro de Isaías. Y bueno, recuerden, estas profecías nos recuerdan que tenemos un Dios soberano, justo, santo, que tiene un plan, y cada nación tiene un camino dentro de ese plan, y Dios pues nunca pierde el control de las naciones. Y aún hoy, en tiempos de pandemia, podemos confiar y descansar en que tenemos un Dios bueno, sabio, justo, amoroso, que tiene un plan, y donde las naciones y los individuos participan de ese maravilloso plan
que apunta hacia la gloria de Dios. Y bueno, con esto terminamos el día de hoy. No olviden, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues ya esperemos que si no en marzo, en abril podamos ya tener clase de escuela dominical, si no mixta, híbrida entre semipresencial y aquí por internet, o pues ya por lo menos en Zoom o en alguna vía que sea, ¿cómo se llama? Que podamos nosotros transmitir en vivo. Y bueno, con eso terminamos, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta día por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú obres en nuestros corazones, en nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, jóvenes, señoritas, Señor, que tú les ayudes, nos recuerdes, nos animes, recordando que tenemos un Dios soberano, cuyo plan es perfecto, es bueno, y descansamos en tu bondad, Señor, descansamos en tu amor. Gracias, Señor, te damos por todo y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios, nos vemos el próximo domingo. A gente se ve a ti próximo domingo.